Perfecto, ingeniera, muchísimas gracias por la presentación. Hoy es un día especial, indudablemente, para el área audiovisual de nuestra empresa y para quien les habla, obviamente, teniendo la posibilidad de brindarles un poquito de nuestro conocimiento, de nuestra capacidad, en este caso, de poder enfrentar este tipo de situaciones, hablar ante público o ante cámaras, ya sean de televisión, propias de la empresa o por ahí nos corresponda ir a una entrevista a un medio tradicional en Santa Cruz o en el interior. Obviamente que existen tips, existen formas de vencer ese temor, ese miedo, ese nerviosismo de poder realizar nuestras exposiciones a pesar de que tengamos un conocimiento amplio, vasto de las características de nuestro trabajo que realizamos día a día aquí en nuestra empresa. Es por eso que hemos preparado como área audiovisual, en este caso, este material que me gustaría compartir con ustedes para ir un poquito trabajando en cómo vencer el miedo a hablar en público y hablar ante una pantalla. También sabemos que la sensación desagradable que uno siente al momento de saber que va a ser entrevistado o que tiene que dirigirse ante un público como orador genera indudablemente una especie de pánico, una especie de inseguridad, de nerviosismo que puede ser trabajado, que puede ser eliminado de la conciencia y la forma de ser de cada uno. Se consigue con trabajo, se consigue con práctica indudablemente y poco a poco se llega a consolidar una técnica depurada y particular para conseguir ese objetivo. Esto se debe principalmente a la percepción de peligro, pero la realidad es que no existe peligro tan grande que nos incapacite a hablar en público. Así que esté contenta usted o que no ha tenido la chance de alguna vez trabajar este tipo de situaciones, ahora le vamos a indicar cómo. La emoción de miedo lleva asociado a la acción de evitación o de huida. ¿Cuántas veces cuando hemos ido a entrevistarlo, a pedirle que pueda exponernos algún tema, alguna pregunta específica como Grupo Sion, usted ha preferido salirse por el costado mientras agarrábamos a uno de los colegas? Por detrás ya iban saliendo 2, 3, 4 y la sala que estaba llena a un principio cuando llegábamos a las oficinas terminaba prácticamente vacía con 2 o 3 valientes que se quedaban a poder ser parte de la exposición. Hablar en público es un arte indudablemente, pero insisto en ese detalle, se lo puede trabajar y se puede mejorar y depurar la técnica. Lo más importante es saber afrontar la situación. Trucos a tener en cuenta al hablar en público o ante cámaras. Voy a hablarles de la ley de primacía y recencia. Una cosa que usted tiene que tener muy en cuenta a la hora de enfocarse sobre un tema para exponerlo o para responder a una entrevista a la cual usted ha sido citada, tome en cuenta que las partes donde mayor atención va a tener del público es el inicio y el final, porque la retención se la realiza del enfoque que das al título de tu exposición o de tus respuestas y a la parte final que puedas tener con el golpe del mensaje que deseas exponer y llegar hacia tu audiencia. Por ahí que la parte intermedia, como ven en el gráfico, sufre un descenso para luego subir y terminar en el punto máximo cuando ya esto está concluyendo. Hay que tener muy en cuenta que existen dos tipos de comunicaciones. La verbal, que todos la practicamos, es nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, con qué términos, con qué palabras nos vamos a dirigir hacia ese público o hacia esa entrevista que estamos atendiendo. Y otra forma de comunicación que no deja de ser importante y que muchas veces hablan más de lo que tú puedas estar diciendo con la boca o el aparato sonoro es la comunicación no verbal, que tiene que ver, como ven en el gráfico, la forma de pararte frente a la cámara, frente al público, frente a tus oyentes, el gesto que puedas hacer, el guiño de ojo, el pulgar de la mano hacia arriba. Son comunicaciones no verbales que ayudan a llevar el mensaje al destino inicial que ha sido pues elaborado. Acá consejos, hay que tratar de evitar siempre en el inicio o en cualquier parte de la disertación o de la entrevista que estás realizando el mencionar: yo no soy bueno hablando en público.
Eso denota inseguridad. El público se llevará una muy mala imagen nuestra si realizamos cualquiera de estas acciones. Yo no soy bueno hablando en público o colocar excusas. Ay no, hoy no, ay no, más tarde, ay no, no me he preparado, ay no, está lloviendo, ay no, mucho calor. Esas excusas o el no soy bueno para hablar en público nos juega muy, pero muy en contra, hay que tomarlo muy en cuenta. Técnicas para hablar en público o ante cámaras sin nervios. Atención, apunten esto. Creer en uno mismo. Si uno ha llegado aquí al Grupo Sion es porque tiene capacidad, es porque está formado, es porque está preparado para afrontar el día a día. No solo en el área que se desempeña, sino también para saber expresarla, para saber llevar adelante una exposición, una respuesta a propósito de los temas que se están desarrollando dentro de la actividad diaria propiamente dicha. Por eso uno debe creer en uno mismo y no sentirse inseguros. No juzgarse, para mí es primordial este tema de no juzgarse, porque ¿quién es el principal crítico de uno mismo? Prácticamente la propia persona. Por ahí el auditorio, el que te está mirando o escuchando en la radio o en la televisión, no se va a dar mucha cuenta del error que has podido cometer al momento de dar un concepto o una explicación en la entrevista. Tiene que ser muy obvia para que te juzgue el de afuera, pero tú personalmente dices... Tenía que utilizar el otro término, dije no juzgarse y era prejuzgarse. Por decirte un ejemplo así rápido que se me viene en este momento. No te juzgues, tiene que fluir, tiene que salir de tu seguridad que has dado bien el tema que has expuesto y que has respondido al interrogatorio de manera más natural posible y con la mayor concreción de los objetivos que tienes para llegar a tu público. Ignorar los nervios. Sácalos de acá, sácalos de la cabecita, sácalos del cuerpo. No existen los nervios. Tú estás segura porque tú, o seguro en este caso porque tú conoces, dominas el tema. No se te está preguntando sobre la bomba nuclear de Hiroshima y Nagasaki, no se te está preguntando sobre el viaje a la... No, se te está preguntando en el caso nuestro del trabajo diario al que acudimos, de lo que realizas en el Grupo Sion, de lo que sientes por la empresa, de lo que te genera el pertenecer a este grupo. Entonces, ignoramos los nervios y de esa forma podremos tener un efecto mucho más concreto. Aprender técnicas de relajación y respiración es fundamental. Antes de la entrevista, uno te dice, no, vamos a estar a las 10 de la mañana haciéndote una nota, queremos saber sobre el desarrollo de tus actividades en el área. Perfecto, 10 menos 10, ya llegarán los muchachos de audiovisual, estaré preparado. Técnicas de respiración y relajación. Inhalar. Exhalar, soltar un poquito los hombros, el movimiento de la cabeza de forma giratoria o de asentimiento es fundamental para quedar tranquilo, relajado y esperar el momento de la entrevista o de la exposición lo más tranquilo posible, ignorando los nervios, volviendo un poquito más atrás sobre lo que mencionábamos. Imaginar es importante. Si tú ya sabes sobre qué va a tratar el tema, porque generalmente se les avisa con 24 horas como mínimo de anticipación, hoy vamos a hablar sobre los 15 años del Grupo Sion. Así que imaginemos, 15 años del Grupo Sion, caramba, es como una fiesta. Cuando llega un 15 años a la hija, a la sobrina, es un acontecimiento especial, no sé. Imaginar la situación para a partir de ello ir agarrando, capturando los momentos importantes de lo que voy a decir en la entrevista o en la exposición. Dominar el tema es una parte esencial y no es tan difícil en nuestro caso porque, vuelvo a insistir, no vamos a hablar de las bombas atómicas, no vamos a hablar del viaje a la luna o descubrimiento de otros planetas, no, vamos a hablar de temas inherentes a nuestro trabajo, a nuestra empresa, a nuestro Grupo Sion, a nuestro holding, que es lo que el día a día nos permite en la relación que tenemos como área audiovisual y ustedes que son nuestros entrevistados, nuestros protagonistas fundamentales en cada una de nuestras visitas y entrevistas que tenemos. Tener claro el objetivo es principal, es fundamental para no irnos por las ramas. ¿Qué quiero? Hoy quiero enseñar a no tener miedo a hablar en cámaras, a desenvolverme frente a las cámaras, con las formas de comunicación verbal y no verbal y todo lo que hemos ido exponiendo. Tener claro el objetivo para no pasarnos luego, ay, recuerdan que la campaña de Royal Party en el fútbol no tiene nada que ver, o la clínica Urbarí está, o sea, tendrá su momento, tendrá su lugar, los otros temas que se pueden indicar o anexar
ingresar a una entrevista, pero en el caso particular hay que tener claro el objetivo para ser concretos también a la hora de exponerlo y responder el cuestionario. Conocer a la audiencia. En el ejemplo de lo que día a día hacemos, sabemos exactamente a quién llegamos. El colega, el funcionario, puede ser el cliente de la empresa, o los asesores comerciales que trabajan también para nuestra empresa. Entonces, conociendo a la audiencia, sabremos cómo tratar y qué terminología, qué forma de expresar tendremos para que nuestro mensaje llegue también de manera más clara y concreta. Preparar un discurso, pero no un discurso en el fiel sentido de aprendérselo de memoria o redactar desde el principio, desde el saludo, ¿cómo están? Buenos días, hoy estamos en... No, sino un discurso con las pautas importantes de lo que no deba faltar en la alocución, en lo que vas a decir. Muchas veces hemos visitado y han habido colegas que han estado con las hojas de ayuda, pero con mucho texto, mucha redacción, que es muy difícil, porque miren, yo estoy hablando a la cámara, y si quiero meter entre comillas chanchullo, y quiero fijarme a ver qué decía, preparar un discurso. Mira mis ojos, he perdido el enfoque que debería tener, ya no los estoy mirando a ustedes, observan, ¿verdad? Yo estoy mirando supuestamente un papel que me haya podido preparar para ayudarme, una ayuda a memoria, como se dice. La posición correcta al responder ante una cámara en una entrevista es esta: mirar fijamente a la cámara que te está enfocando para que también ese contacto visual con tu audiencia o tu público te ayude a generar el interés que pretendes con el tema que vas a exponer o vas a tener que desenvolver en la entrevista a la que se te haya citado. Establecer un buen ambiente con el público es fundamental, porque el ser muy parco, muy cerrado, le quita, te baja la entrevista. Un ambiente dentro de lo permitido, mostrarte canchero si se quiere, sin llegar a la soberbia, indudablemente todo tiene su límite, pero mostrarte relajado, mostrarte seguro, estableciendo un ambiente idóneo con el público al que vas a llegar. Y eso conlleva a ser natural, actuar como generalmente te desenvuelves, no porque usted se mete a un televisor. Buenas tardes, buenas noches, acá estamos en esta capacitación, en esta jornada de lunes. No, a mí no me conocen de esa forma. Generalmente más distendido, siempre con una broma, un abrazo fraterno con los amigos. Entonces, lo mismo, mostrarse natural en el mismo estado que habitualmente uno se desenvuelve, insisto, en la realización de sus actividades, es fundamental también como consejo. ¿Utilizar el humor? Sí, sí procede. No siempre, no es fácil, es una técnica que solo los maestros, como lo tenemos a Evelio, a Renzo, al ingeniero Mario Franklin, saben utilizar, porque ellos ya tienen una experiencia ganada en el desarrollo, obviamente, de las actividades dentro de nuestra empresa. Pero si surge el momento, un chiste, una broma, una anécdota, encaja perfectamente a lo que tú puedas realizar. Correcto uso del silencio, así como tú has llegado a convencer y a ganar, a generar ese interés de tu público al que estás llegando. Usar el silencio en una entrevista, usar el silencio en una exposición es elemental. Como por ejemplo, si vas a dar un dato fuerte, un dato de impacto, puedes usar un silencio y... Ciudad del Dios, en 13 horas vendió más de 1000 terrenos. ¿Se dan cuenta el impacto de lo que es el Grupo Sion? Observaron, hice silencio antes de lanzar el dato y al final. ¿Para qué? Para que usted, primero, genere atención. ¿Qué pasó? Se cayó el orador. Y segundo, porque di un dato que está todavía procesando su cerebro. Más de 1000 terrenos en 13 horas. Récord de récord. Familia Grupo Sion. También es importante en cómo aprender a hablar ante cámaras o en público, la práctica. La práctica. ¿Cómo? Parémonos frente a un espejo, en la casa, en la mañana cuando estás en el aseo y te has puesto la camisa para venir aquí y sabes que vas a tener una entrevista. Entonces te paras frente al espejo y empiezas a hablar y decir, bueno, sí, hoy estoy preparado para lo que va a ser la entrevista que tengo en el Grupo Sion, en el cual hablaremos de los 15 años de esta grandiosa empresa, esta familia de bendición que es el Grupo Sion. Practica si tú mismo vas a ver en tu reflejo cómo te va a mostrar la cámara hacia tu audiencia o cómo te vas a ver si es el caso de un salón al que te vas a referir.
Observa a oradores y capta sus trucos. Acá tenemos una excelente posibilidad porque permanentemente nos están capacitando personas muy, pero muy actualizadas y muy capacitadas además en orar, en hablar, en expresarse. Renzo Parada, Evelio Hernández, el ingeniero Mario Franklin Chávez, la gente que lo secunda, son realmente maestros en esto y uno día a día aprende. Entonces hay que observarlos, hay que estar atentos, captemos todo eso que generan. Imita a tus referentes, va ligado del tema. Pueden ser en este caso nuestros colegas que he mencionado, o periodistas de las redes nacionales, de las redes locales. En mi caso, que yo practico mucho el periodismo deportivo, el relato, lo miro y lo sigo y lo observo en todo, en sus redes, en la radio, en la televisión. Por ejemplo, a Mariano Clos, por ejemplo, a Pablito Giralt, otro relator argentino. Lo seguía de chico a Quique Rivera, si lo recuerdan ustedes, Carlos Enrique Rivera, relator de Radio Panamericana en nuestra clasificación al Mundial de Estados Unidos. Entonces uno va agarrando de ellos tips que lo va adaptando a su propio estilo para lo que luego va a significar la tarea en el propio campo de juego en este caso. Así que es un buen consejo el imitar a referentes. Identifica tus errores. Lo que está bien, adelante. Si ves que algo está mal, desechalo, trata de no cometer esas muletillas, en algún movimiento, algunos gestos por ahí que encuentras desagradables tú mismo cuando has hecho la práctica en el espejo. Vamos eliminando rápidamente. Rutinas de ejercicios para mejorar la técnica de voz y dominarla. Es importante la voz, el tono. No hay voz fea. No, Eros Ramazzotti, gran cantante. ¿Cómo es la voz? Nasal. Mariano Clos, para mí el mejor relator de fútbol del mundo, voz nasal. Ya no juega un papel preponderante como antes, donde sí buscabas, ¿cómo están amigas, amigos? ¿Cómo les va? Qué gusto saludar. Ya no es tan importante, pero sí tenés que primero calentar la voz, subir y bajar tonos para modular la voz. Vas subiendo, vas modulando para que las cuerdas vocales y todo el aparato fisiológico que lleva desde los pulmones a sacar, emitir tu voz, esté caliente, esté trabajada para cuando expongas o tengas tus entrevistas. Les voy a hablar de la práctica del humming. El humming es importante para que tú encuentres tu tonalidad al momento de hablar. El humming se lo practica respirando primero profundamente, cerrando la boca y emitiendo el sonido de la M alargada, como la bubucela del Mundial de Sudáfrica. Para los futboleros seguramente ya me entendieron. Es este el sonido. A momento que vas emitiendo la M, tienes que sentir la vibración en los labios y si puedes tocarte con el índice y el pulgar la nariz, también sentirás la vibración. Haz el ejercicio. ¿Sientes cómo vibra los labios y también la nariz a través de las yemas de los dedos con los que te he indicado? Eso te permite a encontrar un tono, llegar a un tono que vas modulando entre el más alto y el menor, digamos, para no tener mucha variante dentro de lo que es tu volumen, tu tonalidad en cuanto al uso de la voz. Elemento importante, enfriar la voz al terminar, porque si has hablado demasiado, tenés que tomar en cuenta que tus cuerdas están dilatadas para no dañarlas. No tomes inmediatamente algo muy frío, preferible un mate más caliente, más templado. Bajar un poco el ritmo de tus alocuciones posterior insisto, el ejercicio que has realizado, te va a ayudar a que no te lastimes las cuerdas vocales, el instrumento de la voz en este caso. Respirar con el diafragma. Muchos preguntan, ¿cómo es hablar con el diafragma? El diafragma es el órgano que tenemos debajo de los pulmones, que cuando tú inhalas el aire, metes, puedes sentir que acá va a haber una presión que va a ayudar a que tus pulmones, obviamente bien inflados con el aire, te permitan una mayor cantidad de tiempo en expresar una frase y no te quedes a medias. ¿Se dieron cuenta? Esa respiración que hice antes de terminar mi frase es porque no usé respiración diafragmática, pero sí hago el ejercicio de inhalar antes de hablar una frase larga.
retengo el aire, presiono y voy soltando lentamente, lentamente, lentamente hasta que mi estómago, mi diafragma vuelve a su nivel. Eso me va a permitir, primero, no forzar demasiado mis cuerdas vocales, que son muy delicadas y puedes quedar afónico, puedes quedar ronco, para ser más precisos. Es importante el poder aprender la técnica de la respiración diafragmática. ¿Cómo lo haces? Ahí está en la diapositiva la forma. Échate, recuéstate, puedes utilizar un libro para que tú veas en persona cómo trabaja esto. Inspirar, inhalar, ver cómo el libro sube junto a tu estómago y luego expirar. Botarlo, pero hacer el hueco contrario con el libro, que baje en tu estómago para que veas que el ejercicio y la práctica la estás realizando bien. Es fundamental, hagan la prueba en su rato libre, le va a ayudar y bastante cuando tenga que dirigirse a audiencias, cuando tenga que dar discursos o cuando tenga que responder una entrevista a su equipo de audiovisual del Grupo Sion. Dicción, importante, fundamental para que se me entienda, para que pueda vocalizar, para que pueda pronunciar bien las palabras. La R es un problema, siempre se la pronuncia de manera distinta, dependiendo, somos del oriente, somos del occidente, somos de Bolivia, de Perú, de Argentina, de otros países, la R. Pero no solamente con la R, sino que hay que trabajar para que la dicción sea fluida. El mejor ejercicio, la mejor tarea es practicar trabalenguas. El perro de San Roque. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramiro se lo ha robado. Repítalo. El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramiro se lo ha robado. Es una forma rápida y eficiente para tener esta dicción en cuenta. Si quiere mejorar, ejercicios de lectura con obstáculo. Lleve un lápiz a la boca, colóquelo ahí entre los dientes y haga la lectura. Lectura con un lápiz entre los dientes transversalmente. Sáqueselo, lectura con el lápiz entre los dientes transversalmente. Vuelva a colocarlo. Lectura con un lápiz entre los dientes transversalmente. Vaya con este ejercicio y usted va a notar luego, cuando deje de hacerlo, que su dicción va a ser mucho más fluida y mucho más interesante. Y para terminar, al principio y al final, me permite, querido Juan Pablo, hidratar la voz. Al principio, indudablemente, para que no se le reseque, y al final, un vasito con agua, elemental para este objetivo. Esa es la forma. Muchas gracias de verdad por habernos atendido en esta oportunidad. Quisimos llegar con estos ejemplos, con esta teoría también de cómo vencer primero los miedos y luego las técnicas que le permite a usted responder una entrevista, participar en un discurso, ser un orador por excelencia, como aquí en el Grupo Sion tenemos con nuestros maestros internacionales y por supuesto nuestros líderes que saben y lo hacen bastante bien. Este es el equipo del área audiovisual que como siempre nos acompaña y que le da las muchas gracias por habernos prestado esa atención en esta jornada de lunes.